En aquel tiempo era un lujo tener una lápida de mármol. Pues todavía, Sí. ¿verdad? ¿Por qué lo expulsaba? ¿Por qué el cuerpo, después de que lo sepultaban, amanecía afuera? Lo volvían a sepultar y volvía a quedar afuera. Y le pedía, no pedía el anillo, ¿No? no. ¿Y es el cortejo fúnebre de don Paco? Y es el cortejo fúnebre de don Paco. Porque él estaba, usted platicándonos que lo sepultaban a las 2 de la mañana. Exactamente. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel y bueno, pues nuevamente nos encontramos aquí en la hacienda de Malpaso. Me encuentro acompañada del doctor Humberto porque, como se los habíamos comentado, hoy les vamos a platicar sobre algunas historias de aparecidos, de fantasmas, pero también el doctor Humberto nos va a platicar sobre la historia de uno de los hacendados, de don Francisco de Gordoa. ¿Sí? Don Francisco de Paula Gordoa. Francisco de Paula Gordoa, que después se le conoció como Paco Pelón. Exacto. Muy famoso. Muy famoso. Y bueno, pues es una historia así súper interesante porque él fue pues hacendado con mucho dinero y su muerte estuvo muy rara, ¿no? Una muerte muy rara. Él estuvo encerrado durante 10 años en un lugar de su hacienda, era su hacienda, sin salir ni para el baño, ni para comer. Todo lo que podía hacer lo hacía en su cuarto y le arrimaban ahí los platos para que comiera. Entonces vamos a pasar para que vean dónde era el dormitorio, el baño y toda la vivienda de Paco Pelón. De un hacendado. De un hacendado, así es. Entonces, bueno, esto es la hacienda de Malpaso, esto es parte de la Casa Grande, ¿verdad, doctor? Así es, Nos sí. encontramos aquí a un costado de donde está la iglesia. Sí, tenemos aquí ahorita lo que es la notaría de Malpaso, pero en ese entonces pues pertenecía al hacendado. Entonces esta era su casa. Sí, esta era su vivienda. Y ya cuando tuvo una decepción amorosa, vamos a mencionar lo de la decepción amorosa, sí. Lo demás lo dejamos pendiente, vino y se encerró. Tuvo un cuarto destinado para él solo. Ajá. Y ese cuarto lo utilizó para su dormitorio. Y vamos a pasar para que vean la magnitud del tamaño de la pequeña vivienda que utilizó don Francisco de Paula Gordoa, mejor conocido como Paco Pelón, sí, en esos 10 años. Ah, ok, ¿y viene siendo aquí? Y viene siendo esta parte que nos acaban de abrir. Sí, aquí tenemos... este cuarto. Este cuarto. Bueno, es que yo pude haberme imaginado que era un gran cuarto elegante y con todas las comodidades en donde él había decidido encerrarse. No aquí. Y tenemos que es una vivienda pues muy reducida de tamaño. Sí. El techo ya lo tenemos ya reparado, pero el techo daba otro tanto hacia arriba. Entonces, esta era la vivienda de don Francisco de Paula, Paco Pelón. Los administradores, hijos de administradores que han platicado la historia de don Francisco, cuentan que le pasaban el alimento por una rendija, una ventanita ubicada en la puerta de su cuarto. Oiga, doctor, pero como podemos observar aquí no había ni ventanas, ni ventilación, ¿verdad? En absoluto. No había una sola ventilación. No. La única entrada es la puerta que estamos viendo, obviamente, en otro material de aquellos años. Sí, muy diferente. Pero esta era toda su vivienda. Don Francisco no salió en 10 años y estuvo encerrado en este lugar hasta que dejó de tomar el plato que le servían en la ventana. Sí. Y vieron que ya algo estaba sucediendo, tuvieron que entrar para ver qué le pasaba, estaba muy enfermo, con una barba que le llegaba abajo de la cintura y en un estado deplorable. Pues imagínense ustedes, 10 años encerrado, eso es mucho aguante. Lo sacaron y lo llevaron a Zacatecas con el médico. Todavía salió con vida él de aquí. Todavía salió con vida, pero ya eran sus últimos días.
Entonces él fallece un 6 de noviembre de 1886 en la ciudad de Zacatecas. Y fue velado, traído de Zacatecas, y fue velado en los pasillos de la Casa Grande. Porque era el hacendado. Porque era el hacendado. Y ahí le correspondía velarlo. Exactamente. Y bueno, como pueden ver, nos encontramos ya aquí en esta iglesia, que era parte de la hacienda, ¿verdad, doctor? Era parte de la hacienda. Ajá. Y como todo hacendado, pues era dueño de la hacienda, de las tierras y del templo. También. Todo pertenecía al hacendado. Entonces era uno de los templos, más antiguos, más con más ornamentación y más cuadros. Y entonces en esta iglesia nos comentaba usted que acostumbraban a, cuando los hacendados fallecían, aquí los sepultaban. De hecho, vamos a ver ahorita algunas lápidas del familiares de los hacendados que quedaron en este templo. Sí. Y en una parte donde se sepultó también a don Francisco de Paula Gordoa, el famoso y muy conocido Paco Pelón. Ah, muy bien, pues vamos, doctor, adelante. A ver, usted muéstranos, nosotros lo seguimos. Vamos entrando aquí al templo, donde tenemos elementos antiquísimos. Por ejemplo, la pila de agua bendita es uno de los elementos antiquísimos. Dadas las características, consideramos que fue puesto más o menos a raíz de 1670, de 1675. Los templos en aquel tiempo eran utilizados como camposanto. No había un panteón destinado para sepultar a las gentes. Notamos un hundimiento en la parte de la entrada del templo, porque hay tumbas. ¿Aquí? Aquí hay tumbas. O sea que sí. Si caminamos por aquí, ¿estamos pasando arriba de las tumbas? Arriba de unas tumbas, sí. De hecho, cuando vinieron a hacer una restauración del templo, sí, se hundió el piso. El albañil que andaba trabajando quedó colgado de la parte de arriba, casi se mata, porque se hundió la escalera casi 1 metro hacia abajo. ¡Qué susto! Entonces, ya afortunadamente se salvó. No hubo ningún daño para él, más que bajarlo y todo, pero en la escalera, en la base de la escalera donde se hundió, sacaron huesos y más huesos de personas que estaban sepultadas en el piso del templo. Y las lápidas, empezamos a ver. Aquí de este lado. Tenemos a mano izquierda una de las hacendadas de aquel tiempo, doña Margarita Ruiz Esparza de Gordoa. Unas lápidas de todavía de aquel tiempo, de mármol Tangazi. En aquel tiempo era un lujo tener una lápida de mármol. Pues todavía, ¿verdad? Sí. A mano derecha tenemos a don Juan N. de Gordoa, hijo de doña Margarita. Él murió primero. En 1854, 63. 1854 y ella murió en el 63. ¿Y sus restos están entonces ahí? No solo es la placa. Allí están los restos, sí. Ay, aquí ya hay más. Entonces, aquí tenemos otras 3 lápidas. La del centro, don Feliciano Gómez Gordoa, tío suegro de don Benjamín Gómez Gordoa. ¿Por qué? Tío suegro. Tío suegro, sí, porque don Benjamín se casó con su prima hermana, que ya hemos comentado. Sí, venían de España. Sí, de Gibaja, España. Enseguida tenemos a la niña Carmen Gómez y Gómez, hija de don Benjamín Gómez Gordoa.
Ella era, como vemos, eran apellidos Gómez y Gómez. Posteriormente ya se adaptaron a los apellidos a Gómez Gordoa también. Sí. La niña murió de tuberculosis que el cura de aquel tiempo se la pegó. Ah, ¿cómo? El cura está sepultado en el Panteón de Malpaso. A él no lo sepultaron aquí. A él no lo se sepultaron, podía al sepultar cura aquí. no, nada más a la niña, doña Erlinda. Ella fue la segunda esposa de don Benjamín Gómez Gordoa, prima hermana. Sí, también, ¿verdad? Sí. 31 de mayo. En el diagnóstico de la defunción aparece como si hubiera muerto de colitis. Ah, Así aparece en su acta de defunción. en su acta de defunción. ¿Podían morir de colitis? Y no, Pero así aparece. pero así aparece. Ok. Aquí junto al altar tenemos a doña Amalia Gómez de la Serna, Ajá. de Gómez Gordoa. Ella fue la primera esposa de don Benjamín. Ah. Y acá tenemos otra placa a Sí, un lado. a mano derecha en la pared tenemos otra placa. Él es un hijo de don Benjamín Gómez Gordoa y de doña Amalia. Ah, de los que Entonces, dice que morían chiquitos. Chiquititos, sí. Ey, Porque dice que nació y murió en el mismo mes en y el año. mismo mes y año, entonces no duró ni un mes. No, ni un mes, Ni un porque mes. murió en el mismo mes. Exactamente. Y allá hay otras placas. Y acá tenemos otras placas que vienen siendo otros hijos de don Benjamín Gómez Gordoa también. Recordemos que eran primos hermanos. Entonces la sangre a veces se rechaza, a veces como que no es muy buena combinación genéticamente hablando. Y entonces se murieron tres niños en edad muy pequeñita. Oiga, doctor, ¿y por qué aquí no está sepultado don Francisco? A él lo sepultaron junto al altar, en esta parte. Le rezaron su rosario, le rezaron sus oraciones para que descansara en paz. Y todos los peones y todos los familiares se fueron a dormir. Pero al día siguiente, por la mañana, encontraron el cuerpo fuera de la tumba. ¿Lo sacaron? No se explicaron cómo salió. Porque estaba cerrado. Estaba sellado con una pequeña placa de cemento y cuando acordaron al día siguiente estaba fuera de la tumba. Lo volvieron a sepultar nuevamente, dijeron, bueno, a lo mejor alguna persona que no lo quería lo echó fuera de la tumba. Pues lo volvieron a sepultar. Ajá. En la misma tumba. Le pusieron una capita más gruesa de cemento o el material que se utilizaba en aquel tiempo. Todavía no había cemento, estamos hablando de 1886. Pero pasó lo mismo. Don Francisco de Paula volvió a salir o lo sacaron de su tumba. Y la gente empezó a murmurar. Dice, es que la tierra bendita no lo quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque murió excomulgado. Y como una tercera pausa, una tercera ocasión, lo sepultaron en el atrio del templo, Aquí en el aquí afuerita. Y también le hicieron ahí su tumba, lo sepultaron muy bien y todo. Dijeron, bueno, pues ya aquí ya estamos fuera del templo. Pues sucedió lo mismo. Y lo volvió a expulsar a la Tierra Santa, aún en el atrio. Ay. Y dijeron, definitivamente, aunque sea el dueño de Malpaso, aunque sea el hacendado, la tierra del santo templo no lo quiere y lo tenemos que llevar al Camposanto. Y se lo llevaron al campo. Y se lo llevaron al panteón Y allá está su tumba. y allá está su tumba. En la parte del atrio, Sí. aquí tenemos otras dos lápidas. Una que también va a ser motivo de una historia. El administrador Ah, de Malpaso. famoso el administrador de Malpaso. Él fue un famoso administrador, don Isidro Trueba, porque murió embrujado por su mujer.
Embrujado. Embrujado. Esa es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Sí, la esposa se dio cuenta que había tenido una aventura con una de las sirvientas de la hacienda, y como sabía cómo trabajar la brujería, pues lo embrujó. O sea que le costó la vida esa aventura. Y le costó la vida, entonces murió don Isidro. Pero lo peor de esta historia es que cuando llegó el doctor para embalsamarlo, Sí. porque iban a esperar familiares que venían de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Ojo Caliente, que era donde las otras partes donde tenían familiares, tuvieron que desnudarlo, y una de las travesuras que le hizo la esposa, no sabemos cómo ni qué brebajes le dio. Ajá. Encontró el doctor que estaba sin genitales. La esposa, en su hechicería, le hizo desaparecer cualquier indicio de genitales, y estaba como si fuera una mujer, liso de su parte pélvica. Wow. Pero ya había fallecido y tuvieron que sepultarlo aquí en el atrio del templo. Ahora sí me dejó sin palabras, doctor. Y esa es una de las historias de brujería que se cuentan aquí en la hacienda, contado por uno de los sobrinos de don Isidro Trueba. Oiga, pero ¿cuánto pudo ser el enojo de la esposa? Sí, ¿verdad? Sí. Para poder hacerle eso a su esposo. Exactamente. No lo perdonó jamás. No lo perdonó. Los familiares dijeron, para no crear falsas creencias y eso, dijeron que murió de pulmonía. Ah. Y así quedó. A mano izquierda tenemos otra lápida. Ah, sí. Sí. Esta es la lápida de don Manuel Llamas Castellanos. Castellano. Ah, sí. También español. Y es el personaje que trajo los embutidos a Malpaso. Y aquí tenemos su Él es tumba. don Manuel Llamas, el aquí que está trajo el don famoso Manuel. chorizo. El del famoso chorizo, que hace tanta fama a la hacienda de Malpaso, hoy población de Malpaso. Bueno, y hablando de todas estas historias, vamos a hacer una pequeña pausa, porque saben que del video anterior que realizamos sobre la historia de la hacienda, hemos recibido comentarios muy, muy agradables hacia su persona, doctor, que dicen que sabe narrar perfectamente cómo pasaron las cosas aquí. Pero es que quiero comentarles, es que el doctor ha hecho libros, ¿verdad, doctor? Y que si quisieran saber más, pues los pueden adquirir. Este libro es el que nos ha servido para llevar una pauta sobre la historia, una historia que me platicaron los mismos habitantes de la hacienda, descendientes de los administradores, descendientes de españoles, y ellos conservaron parte de esa historia, tal vez un poco incompleta, pero muy nutritiva históricamente hablando. Tenemos otros libros más, que vienen siendo una cantidad de 6 libros, y estamos con el 7º. Qué bonito, doctor, y muchas felicidades, porque siempre se ha dicho lo que se escribe vive, y bueno, aquí ya queda parte de toda esa historia que se puede ahora sí pasar de generación en generación. A mí me gustaría mucho que ahora sí me platicara, porque yo estoy muy intrigada de por qué al hacendado don Francisco ahora sí que la tierra santa, la tierra de este lugar no lo quiso. ¿Por qué lo expulsaba? ¿Por qué el cuerpo, después de que lo sepultaban, amanecía afuera? Lo volvían a sepultar y volvía a quedar afuera, y lo ponen aquí en el atrio y lo vuelve a sacar la tierra. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Don Francisco, en aquellos años, cuando era joven, no bello, porque dicen que era terriblemente feo. Ah, ¿no era agraciado físicamente? No. Nomás tenía dinero en la hacienda. Nomás tenía mucho dinero, y estaba picado de viruela, además. Ah, tenía las marcas de la Tenía las viruela. Marcas, sí. Entonces era una persona poco agraciada físicamente, aunque su forma de ser pues era muy
muy amable, muy querido por los peones, por los mayordomos. Era un buen hacendado. Era un buen hacendado y él mismo se hacía llamar Paco. Él les decía. Ah, no era don Francisco. No, a mí no me digan don Francisco, a mí díganme Paco, yo soy Paco. Ay, qué bonito. Nada más que pues con el paso del tiempo la gente le agregó que Paco Pelón. Y ahora sí, bueno, nos dirigimos, vamos a caminar hacia el panteón de aquí de Malpaso, en donde ahora sí lo pudieron sepultar ahí a Paco Pelón. Sí. Don Francisco definitivamente quedó en su tumba, pero en el Camposanto. Ah. Incluso sobre lo que es la tierra santa del Camposanto, lo que es el panteón, aún en esa tierra tuvieron que poner la entrada al límite del panteón. Ni siquiera la tumba quedó dentro del panteón. Ah, no. Quedó por fuera. La entrada quedó en el panteón nada más. Entonces él no quedó enterrado en el Camposanto. Que no quedó enterrado en el Camposanto. Claro, ahorita ya por la amplitud de la necesidad de que hay cada vez más cuerpos que sepultar, pues sí, ya se amplió el terreno y ahora sí quedó dentro del Camposanto. Del Camposanto. Wow. Pero en su momento, en 1886, todavía quedó por fuera. Oiga, doctor, yo tengo esa duda, ¿por qué si el hacendado, que era pues tan buena gente, que le permitía que los trabajadores le llamaran Paco, por qué la iglesia lo excomulga? ¿Por qué pasa todo esto? Es que cuando él se encierra en su cuarto, en el cuarto que ya vimos junto al templo, llegaban los padres cada 8 días a realizar sus misas, sus bautizos, sus matrimonios, y él los corría. Él los corría, él no quería sacerdotes, no quería saber nada de la iglesia. Entonces, pues, la iglesia optó por excomulgarlo. Pero ¿y por qué él no quería la iglesia? Porque era su pleito contra los sacerdotes, la misa. Es que él en su momento se enamoró de una hermosa mujer de Zacatecas. Una bella mujer de Zacatecas le robó el corazón. Entonces, iba a visitarla y pues lo recibían los papás, pero ella no. Cuando él les pide la mano de la hija a los papás, ellos gustosos se la entregan. No le pidieron a ella consentimiento. Un consentimiento. ¿Tomaron la decisión los papás? Ellos mismos. Entonces él encargó el vestido a París, encargó el mejor salón de Zacatecas. Y empezó a presumir, me imagino, que se iba a casar. Pero llegado el momento, la boda se deshizo porque la mujer, la novia, la querida, como no lo quería, pues se metió a un convento. O sea, ella dijo, yo no me voy a casar con Paco. Yo no me caso con Paco. Y mejor me voy a encerrar en un convento. Y eso fue lo que hizo. Entonces él siguió enamorado. Dijo, bueno, pues lo que voy a hacer es pues voy a hablar con la Madre Superiora para que me permita cada domingo siquiera ir a verla aún en el convento. Y él quería seguir, sí, pues, haciendo su lucha, ¿verdad? Sí. La enamora en un tiempo, ¿verdad? Y aprovechó su riqueza para decirle a la religiosa, y le prometo que cada 8 días le voy a traer las mejores viandas, una ayuda en plata, y lo que le ayudo en lo que necesite el convento. No, pues la madre vio la oportunidad y dijo, me parece bien. Bienvenido. Bienvenido. Vamos a hacer para que tu amada novia te acepte. Entonces don Francisco empezó cada 8 días a llevar las mejores viandas de la hacienda, les empezó a dar dinero,
Y pues aquella era una fiesta cada domingo que llegaba don Francisco con sus regalos para el convento. Sí, qué barbaridad. Y la madre superiora pues con tanto gusto, Sí. que venga, pero nunca lograba ver a la novia, nunca. O sea, él podía llevar todos los regalos y todo, pero no lo dejaban. Pero no vio a la novia. Uy. Entonces así pasó un año, cerca de 2 años. Oiga, pues tuvo aguante de todos Mucho modos, aguante. ¿no? Muy perseverante, que decía, yo sigo insistiendo en que se tiene que poder. No perdía las esperanzas. Ay, qué bonito. Y hasta que de plano dijo, bueno, esto yo creo que ya es una burla, Como que me están viendo la cara. ¿Qué como dijo? que aquí hay algo mal. Ajá. Entonces, cansado, fue y le reclamó a la madre y dijo, oye, ya tengo tanto tiempo viniendo a entregarle mis mejores productos de la hacienda y usted no me ayuda. Desde ese momento, Paco renegó de la religión, Se sintió engañado. se sintió defraudado Sí. y dijo, no más religión. Ah, y es entonces cuando él empieza, pues ahora sí que a renegar, Sí, renegó de Dios y ¿qué fue lo que hizo? Se vino y se encerró en su cuarto. en ese cuarto que les mostramos. En el cuarto que ya vimos, Ah. nadie lo veía, nadie lo procuraba, porque decían que por las noches platicaba con el diablo y que aparte de esas pláticas tenía un olor muy fétido al acercarse al cuarto, Ujú. olía a azufre. Entonces lo más cercano que tenía la gente para llegar era a la entrada nada más para dejarle su plato Ahí de le comida. dejaban y yo creo que corrían, ¿va? Y se iban, pero rapidito. Hasta que llegó un día en que el plato de comida aparecía íntegro. Es decir, don Francisco no lo comía, Dejó de comer. dejó de comer. Y otro día y lo mismo, y les dejaban el plato y él no lo comía. Entonces dijeron, algo está pasando aquí. Sí. Fueron y le avisaron a los familiares a Zacatecas, ya vinieron y pues vamos a ver qué pasa con don Francisco. Ya lo sacan, estaba derrumbado ahí en su catre, ya muy enfermo. Cuando lo sacan, pues en un estado muy deprimente, la barba le llegaba abajo de la cintura Wow. y muy enfermo. Entonces lo llevan a Zacatecas, nada más dura un día y fallece. Sí. Entonces ya lo traen otra vez a su hacienda. Ninguno de los familiares lo acompañó en el velorio. ¿Por Ninguno. qué? ¿Nadie estuvo ahí? Nadie. ¿Por qué? Porque la familia era una familia muy religiosa Ah. y muy importante. Y como él había sido excomulgado de la Sí. iglesia, no podían acompañarle. Entonces, en cierta medida decían pues que no nos vean con él, que no nos vean con él. Y lo velaron nada más los peones en el pasillo de la Casa Grande. En el pasillo. En el pasillo. Ahí fue sepultado. Ya lo dispusieron en su ataúd de caoba con adornos de oro. Wow. Bueno, pues ya ahora sí ya llegamos a este panteón. Muy famoso, por cierto, El Panteón de Dolores. de Dolores. Es su nombre verdadero. Y en estos momentos nos dirigimos a visitar la tumba de Paco. Los familiares ordenaron a los peones, a los encargados de la sepultura de don Francisco, Sí. que fuera sepultado a las 2 de la madrugada. 2 de la madrugada. Que no lo vean cuando lo vayan a sepultar. A sepultar. No hubo ninguna visita después, ni le traían flores, ni nada. Y en este Ah, ¿es aquí? cuarto de adobe Aquí tenemos es. lo que es la tumba de don Francisco de Paula Gorgó. Ah. Y como ven, si observan, todavía hay vestigios de la barda.
¿Hasta dónde era el límite? Antigua. Entonces aquí era el límite del panteón. Entonces vean, él quedó sobre el límite de la barda. Sí. Y su tumba quedó por fuera de la tierra santa, de lo que es un panteón. Hay gavetas hacia los lados. Ah. Entonces ya cuando la gente ya se hizo dueña de las tierras, ya se vio con libertad, ahora sí de venir a escarbar y todo eso, buscaban el tesoro de don Francisco. Don Francisco dejó un tesoro grandísimo de 6 baúles lleno de monedas de oro y plata que nadie ha podido encontrar. Y que en algún momento creyeron que se las habían sepultado y pensaron que estaba con aquí. él. Cuando alguien ya se sintió con valor para venir a sacar el cuerpo de don Francisco, lo único que le quitó fue un crucifijo de plata que tenía en el pecho y un anillo muy valioso con un diamante, era de oro. Entonces, en la desesperación, esta persona le arrancó el dedo con todo el anillo. Sí. Au. Entonces él se llevó el crucifijo y se llevó el anillo. ¿Qué fue lo que hizo? Pues ahí va todo contento en el puente, aventó el dedo y... Ya llevaba lo que quería. Ya llevaba su anillo y el crucifijo. Pero ¿qué fue lo que pasó? A los pocos días se le empezó a aparecer un fantasma. Y en su desesperación, en su miedo, en su pavor, él contaba que no lo dejaba descansar ni en el día ni en la noche, porque sentía que se le colgaba de su espalda. Ay. Y le pedía, no pedía el anillo. ¿No? No, él quería su dedo. O sea, así como que lo que te llevaste, llévatelo, pero mi dedo, llévate por lo favor. que quieras, pero a mí devuélveme mi dedo. Oiga, pero pagó muy caro el precio por haberse llevado ese anillo. Y al poco tiempo murió esa persona. Fue caro el precio. Pagó. De venir a abrir una tumba Abrir la tumba y quitarle su dedo, que era lo que peleaba don Francisco. Don Francisco. Y al poco tiempo, cuando ya la carretera estamos hablando de 1954, cuando ya se hicieron los caminos para Jerez, para Zacatecas, para Villanueva, no había caminos, acuérdense que era pura vereda todavía. Entonces, empezaron a circular los camiones, los autos y todo, y lo primero que les extrañó de aquí de la hacienda fue que había un cortejo fúnebre en las madrugadas. Sí, ese famoso cortejo fúnebre. Entonces ellos tenían que hacer alto, vinieran de Jerez o venían de Zacatecas, a esta altura de la carretera, porque iba el cortejo fúnebre y oían los cantos, los rezos de los monjes, de la gente de aquel tiempo, y la gente iba caminando como si fuera un cortejo real, sin saber que eran puros fantasmas. ¿Y es el cortejo fúnebre de don Paco? Y es el cortejo fúnebre de don Paco. Porque él estaba, usted platicándonos que lo sepultaron a las 2 de la mañana. Exactamente. Y de eso hay más historias hay. Y hay más historias todavía. Que se las vamos a dejar para un siguiente video. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Súper interesante todos estos temas y que de hecho, miren, queremos platicarles que el doctor escribió un libro que está sumamente interesante y que se llama así, Los fantasmas de Malpaso. Me encanta este libro, dice, el lugar donde los muertos sepultan a sus muertos. Un libro con varias historias que usted ha recopilado a lo largo del tiempo, ¿verdad, doctor? Claro que sí. Y esto todo es gracias a los habitantes de Malpaso que han tenido la gentileza de narrarme esas historias que de otra manera se hubieran perdido. Perdido ya.
Así es. Bueno, amigos, pues esperamos que les haya gustado este video. Esperamos su like, su comentario, que son muy importantes y los leemos absolutamente todos. Y agradecerle, doctor, nuevamente que nos haya contado esta maravillosa historia de Paco Pelón, ese hacendado que fue exiliado de la iglesia y que vinieron a sepultarlo aquí, a donde nos encontramos en este momento. A donde nos encontramos. Estamos exactamente en la tumba de don Francisco de Paula y Gordoa. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Amigos, gracias y no se pierdan un próximo video porque seguiremos platicando más sobre estos temas que a mí me encantan, sobre los fantasmas que de aquí de Malpaso son muy famosos. Claro que sí.